Fuiste a misa el domingo, te levantaste temprano, te vestiste, manejaste hasta la parroquia o caminaste, dependiendo de dónde vives. Te sentaste, te pusiste de pie, te arrodillaste, recibiste la comunión, saliste, y el lunes llegó exactamente igual que todos los lunes. La misma presión en el pecho desde que abriste los ojos. El mismo peso invisible que no se puede nombrar con facilidad, pero que está ahí desde que el despertador suena. Las mismas preocupaciones esperándote con una puntualidad que no tiene misericordia. La misma sensación de que la semana va a ser una vez más una lucha que tú libras solo. Como si la misa del domingo no hubiera cambiado absolutamente nada. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses en serio antes de seguir escuchando. ¿Cuántos domingos llevas así? ¿Cuántas misas cumplidas con fidelidad genuina, con fe genuina, con el deseo genuino de que algo cambie? Y la semana que sigue siendo exactamente la misma que la semana anterior. Porque si eso te suena familiar, no estás fallando en tu fe. Estás faltando a algo que la iglesia siempre supo y que nadie te explicó nunca. Y lo que falta no es más esfuerzo, no es más devoción, no es levantarte todavía más temprano, ni ir a misa más días. Es una sola cosa, y puedes tenerla el próximo domingo. Padre Pío pasó más de 50 años celebrando la misa. No hablo del sacerdote que celebra por obligación profesional. Hablo del hombre que llegaba al altar a las 5 de la mañana, después de haber pasado la noche sin dormir, con los estigmas activos, con la carga de las confesiones que había escuchado el día anterior, y que podía estar allí 3 horas, en un estado que los frailes que lo observaban describieron como algo que no sabían cómo nombrar. Como si el hombre no estuviera simplemente celebrando un rito, sino estando en un lugar que los demás no podían ver. Los frailes del convento de los capuchinos de San Giovanni Rotondo documentaron algo que quedó en las crónicas internas del convento y que los biógrafos autorizados recogen. Había días en que la misa de Padre Pío duraba 2 horas. Había días en que duraba 3. No porque él lo prolongara artificialmente, sino porque en determinados momentos de la celebración, él simplemente se detenía. Se detenía y no seguía. El tiempo exterior se congelaba. Los frailes y los fieles que asistían esperaban. Nadie se atrevía a interrumpir porque lo que veían en el rostro de ese hombre no era distracción ni cansancio. Era algo que reconocían, pero no podían describir con exactitud. La misa para Padre Pío no era una obligación dominical, era revivir el Calvario en tiempo real, y de su boca quedó documentada una de las frases más serias que yo he encontrado en todo lo que he leído sobre la misa. Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. No lo dijo como hipérbole devocional, lo dijo como alguien que había visto lo que ocurre en el altar con una claridad que muy pocos seres humanos han tenido. Lo que yo quiero que entiendas antes de llegar a lo que nadie te explicó es esto: si la misa tiene ese peso para Padre Pío, si la misa es el sol sin el cual el mundo no sobrevive, entonces algo muy serio está ocurriendo cuando tú vas a misa con fidelidad todos los domingos y tu semana sigue siendo un infierno espiritual. No es que la misa no funcione, es que hay algo que estás dejando en el altar sin recoger. Necesito contarte algo personal, que lleva tiempo esperando el momento correcto para salir. Después de la muerte de Lucía, y esto fue en el primer año, el año más oscuro, el año en que uno funciona por inercia porque el dolor es demasiado grande para procesarlo de frente. Yo no faltaba a la misa. Había semanas en que ir a la misa del domingo era lo único que mantenía algún tipo de estructura en mi vida. No porque sintiera algo especial en ese momento, sino porque era el único punto fijo de la semana que Lucía también había tenido.
y soltar ese punto fijo sentía demasiado a abandonar el último cable de conexión con lo que nuestra vida había sido. Iba, me sentaba, me ponía de pie, me arrodillaba, y el lunes llegaba exactamente igual. No me quejaba de la misa, no dudaba de la fe, simplemente asumía que el dolor lleva tiempo, que Dios trabaja a su propio ritmo, que yo no tenía derecho a exigir resultados inmediatos de algo que es un misterio que no entiendo del todo. Fue mucho después, cuando empecé a leer en serio a Padre Pío y a la teología de la misa que él tenía tan incorporada, cuando encontré la razón de lo que estaba ocurriendo. No era que Dios no escuchara, no era que la misa fallara, era que yo llegaba al banquete y salía con las manos vacías cada domingo. No por falta de fe, por no saber que había algo que había que recoger y cómo recogerlo. Hay algo que el Concilio de Trento definió en el siglo XVI sobre la misa y que es doctrina de la Iglesia desde hace casi 500 años y que yo apostaría a que la mayoría de los católicos practicantes no podrían explicar si les preguntaran al salir de la parroquia. La misa produce tres frutos distintos, no uno genérico, tres específicos, con características propias y con condiciones distintas para que cada uno se active. El primero es el fruto general, es el que beneficia a toda la Iglesia, a los vivos y a los difuntos, simplemente por el hecho de que la misa se celebra. No depende de nadie en particular. Ocurre. Cada misa que se celebra en cualquier rincón del mundo derrama gracia sobre el cuerpo de Cristo en su totalidad. Ese fruto no requiere nada de ti. Ocurre independientemente de si estás ahí o no. El segundo es el fruto especial. Es el que beneficia a la intención específica por la que la misa es ofrecida, la persona difunta que pediste que se recordara, la intención que el sacerdote lleva al altar ese día. Tampoco depende de tu participación activa. El tercer fruto es el que nadie explica. Lo llaman el fruto especialísimo, el fruto personal, el que es para ti. Y este es el único fruto de los tres que está condicionado. No cae automáticamente sobre todos los que están en la iglesia. No se activa por el simple hecho de estar físicamente presente. El Concilio de Trento fue explícito en algo que las homilías dominicales raramente transmiten. El tercer fruto, el fruto personal, depende de la disposición del fiel que participa, no de su santidad, no de su perfección moral, de algo mucho más específico, de si participa como cooferente o como espectador. Fíjate en esto, porque es el punto donde todo cambia. El Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, artículos 10 y 11, establece algo que está en el corazón de lo que la Iglesia entiende sobre el papel del fiel bautizado en la misa. El fiel bautizado no va a la misa a observar, va a ofrecer. No como el sacerdote que actúa in persona Christi. Esa es la función sagrada del ministerio ordenado, sino como cooferente, como alguien que tiene por el bautismo una participación real en el sacerdocio de Cristo, que lo llama a unirse al sacrificio, no solo a presenciarlo. El fiel que llega a la misa, se sienta, participa en los gestos rituales, recibe la comunión y sale sin haber hecho conscientemente el gesto interior de ofrecerse junto con el sacerdote. Está en la iglesia, pero no está en la misa de la manera que la misa fue diseñada para ser recibida. Está presente, pero no está participando en el sentido que activa el tercer fruto. Está con la imagen que Padre Pío dejó documentada en el banquete, sentado a la mesa, pero sin extender la mano para tomar lo que está siendo servido. No porque Dios lo castigue, no porque la misa lo excluya, sino porque el tercer fruto, el fruto personal, el que está destinado específicamente a ti, espera el gesto del cooferente para ser recogido. Y ese gesto
Si nadie te lo explica, no sabes que tienes que hacerlo. El padre Arturo Cornejo lo explicó en una de sus predicaciones con una imagen que se quedó conmigo. Él hablaba de dos personas que entran a la misma misa el mismo domingo. Las dos son fieles. Las dos creen. Las dos reciben la comunión con respeto. Las dos salen por la misma puerta y sin embargo, lo que cada una lleva consigo al salir es completamente diferente. Una sale con lo que el altar tenía preparado para ella. La otra sale con las manos vacías sin saber que estaban vacías. ¿Qué es lo que las diferencia? No la santidad, no el fervor visible, no los años de práctica religiosa. Una sola cosa: la intención con que cada una cruzó la puerta de la iglesia. Una llegó como espectadora, a asistir a la misa, a cumplir, a estar presente para recibir lo que la presencia automáticamente trae. La otra llegó como co-oferente, a unir lo que ella es y lo que ella carga al sacrificio que ocurre en el altar. La misa fue la misma para las dos. El fruto personal que cada una recogió no fue el mismo. Padre Pío lo decía con una claridad que sus penitentes documentaron en múltiples testimonios del proceso de canonización. Cada misa escuchada con atención y devoción produce maravillas en nuestra alma y abundantes gracias espirituales y materiales que ni siquiera nosotros mismos llegamos a conocer. Fíjate en las palabras, con atención y devoción, no automáticamente, con la disposición activa que convierte la presencia en participación. El inverso es igualmente verdadero, y Padre Pío lo sabía mejor que nadie. En el confesionario de San Giovanni Rotondo, Padre Pío tenía una capacidad que los teólogos del proceso de canonización clasificaron como don sobrenatural, la lectura del estado real del alma del penitente, no adivinanza, no psicología intuitiva. Los frailes que pasaron años observándolo documentaron algo que no tiene explicación natural. Él veía. Con la misma evidencia con que tú ves el color de una pared, Padre Pío veía el estado de un alma. Y uno de los patrones que él describió en sus cartas, en sus conversaciones documentadas con los frailes, en los testimonios de sus penitentes, era el que yo llamo el patrón del domingo vacío. El creyente fiel que va a misa, que comulga, que no tiene pecados graves que confesarse en el confesionario, que lleva años siendo exactamente lo que su parroquia llamaría un buen católico, y que sale semana tras semana con las manos vacías sin saber que las manos estaban vacías. Hubo un penitente, el testimonio está documentado entre las fuentes del proceso de canonización, que llegó a Padre Pío con una pregunta que lleva detrás años de frustración silenciosa. Le preguntó: Padre, ¿por qué siento que Dios está lejos? Voy a misa, rezo el rosario, hago lo que debo hacer, y sin embargo hay una distancia que no entiendo y que no puedo llenar. Padre Pío lo escuchó. Lo miró en silencio un momento con esa mirada que sus penitentes describen como la de alguien que está viendo lo que nadie más puede ver. Y le dijo 6 palabras que ese hombre nunca olvidó. Estuviste en misa, pero no estuvo misa en ti. 6 palabras. Y en esas 6 palabras estaba la descripción exacta de todos los domingos en que la misa fue cumplida, pero el fruto personal se quedó en el altar esperando a alguien que no fue a recogerlo. No porque Dios lo negara, porque el cooferente llegó como espectador. Quiero ser honesto contigo sobre algo que no me resulta fácil contar. Cuando yo llegaba a la misa en ese primer año, después de la muerte de Lucía, cuando la misa era el único punto fijo que me quedaba, el único ritual que me permitía sentir que todavía había algo en pie, yo cumplía todos los gestos. Me sentaba, me ponía de pie en los momentos correctos, me arrodillaba en los momentos correctos, recibía la comunión, salía, y si me hubieran preguntado qué era el evangelio del día, no habría podido decirlo.
No porque no pusiera atención, sino porque mi cabeza estaba en otro lugar durante casi toda la misa, en Lucía, en lo que había pasado, en los meses que venían, en la casa que ya no era la misma, en la pregunta que nunca me abandonaba y ahora qué. No era distracción por pereza, era el duelo haciendo lo que el duelo hace, ocupando todo el espacio disponible. Pero lo que yo no sabía, y que nadie me había explicado en 45 años de misa dominical, era que había algo que yo podía hacer antes de entrar, que transformaba completamente lo que la misa podía hacer por mí. No importaba el estado emocional en que llegara, no importaba el nivel de concentración que pudiera sostener durante la homilía, no importaba si durante el credo mi mente divagaba hacia las cosas del duelo. Si yo hacía ese gesto antes de cruzar la puerta, si declaraba mi intención de cooferente en los segundos previos al umbral, el tercer fruto quedaba activado. No por mérito mío, por el gesto de la voluntad que transforma la presencia en participación. Yo no lo sabía, y lo que me duele, si te soy completamente honesto, es que hay miles de personas que tampoco lo saben, que llevan años en la misa como espectadores de algo en lo que están llamados a ser protagonistas, con las manos vacías sin saber que las manos estaban vacías, cada domingo. Ahora llego al punto que me parece más importante de todo lo que estamos hablando. La ley de los tres frutos no es esotérica, no es una doctrina reservada para teólogos. Está en el Catecismo, está en el Tridentino, está en el Vaticano II, está disponible para cualquier persona que quiera encontrarla. Y sin embargo, si yo saliera de cualquier misa dominical y preguntara a 10 personas que acaban de salir si pueden explicarme la diferencia entre el fruto general, el fruto especial y el fruto personal de la misa, y qué condición activa el tercero, lo más probable es que 9 de 10 no supieran de qué estoy hablando, no por falta de fe, por falta de catequesis sobre algo que la Iglesia siempre supo y que algún eslabón de la transmisión dejó caer. La consecuencia práctica es exactamente lo que describes cuando dices que vas a misa y tu semana sigue siendo un infierno espiritual. No es que la misa falle, es que la misa tiene preparado algo para ti que tú no estás recogiendo. La armadura para tu semana está en el altar. Está ahí cada domingo, preparada para el cooferente que la reclama. Preparada para el bautizado que llega no solo a asistir, sino a unir sus luchas, sus cargas, sus victorias y sus heridas al sacrificio que ocurre en ese altar. Pero si llegas como espectador, la armadura se queda en el altar. Y el lunes llega con el mismo peso de siempre. Padre Pío lo describía con una imagen que quedó en los registros de sus penitentes. El que sale de la misa sin haber coofrecido, sale con las manos vacías de un banquete preparado especialmente para él. Las manos vacías. No porque el banquete no estaba, sino porque no extendió la mano. Fíjate en los 3 momentos de pasividad mecánica que casi todo católico reconocerá en sí mismo si es honesto. El primero, los pensamientos durante la homilía. No los pensamientos del que no quiere prestar atención. Los pensamientos del que sí quiere y que de todas formas se va. Una lista de cosas por hacer. El problema del trabajo del viernes que todavía no está resuelto. La conversación con un familiar que quedó sin terminar. Los hijos que están en la banca de al lado y que necesitan atención. La preocupación que lleva días rondando y que la homilía no logra desplazar del todo. Eso no es falta de fe. Es la mente humana haciendo lo que la mente humana hace. Pero si esa mente llega a la misa sin haber declarado una intención, sin haber hecho el gesto que convierte al espectador en cooferente, entonces esa dispersión tiene consecuencias para el fruto personal que de otra manera no tendría. El segundo, los gestos automáticos. Sentarse, ponerse de pie, arrodillarse.
Los movimientos del cuerpo que llevan tantos años repetidos que el cuerpo los hace sin que la mente lo autorice. El cuerpo sabe cuándo sentarse porque lo ha hecho cientos de veces. El cuerpo sabe cuándo arrodillarse antes de que el sacerdote lo indique. Y mientras el cuerpo hace esos gestos con la eficiencia de quien los conoce de memoria, la mente está en otro lugar. No hay nada malo en ese automatismo. El problema es cuando el automatismo reemplaza la participación, cuando el cuerpo cumple y el alma observa. El tercero, salir antes de la bendición final, o salir inmediatamente después de la comunión sin hacer acción de gracias. Padre Pío era explícito sobre esto. Él recomendaba al menos 10 o 15 minutos de acción de gracias después de la misa. Silencio interior, presencia, el tiempo que él llamaba el camino de regreso. Y decía que en ese camino de regreso, en esos minutos de silencio después de la comunión antes de volver al mundo, los frutos se asientan en el alma. Los que salen antes de la bendición o que se ponen de pie inmediatamente después de la comunión y buscan el bolso y el abrigo, no es que pecaron, es que dejaron caer el fruto antes de que llegara a sus manos. Estos 3 momentos de participación mecánica no son una condena, son un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene una sola corrección, que no requiere cambiar nada de lo que ocurre dentro de la misa. La preparación de Padre Pío para la misa era algo que los frailes del convento observaron durante décadas y que el padre Alessio Parente recoge en su biografía autorizada. Él llegaba al altar con tiempo, no el tiempo justo, tiempo de verdad. 10, 15 minutos de silencio interior antes de comenzar. Tiempo para hacer lo que él llamaba el camino de ida. El espacio interior de preparación que convertía al celebrante en alguien que llega consciente de lo que está a punto de ocurrir. Y al terminar, el camino de regreso. El silencio después, el tiempo en que los frutos, en sus propias palabras, se asientan en el alma. La preparación es el camino de ida, decía. La acción de gracias es el camino de regreso. Y en los 2 caminos, los frutos están esperándote. Lo que más me detiene de esa imagen es la palabra esperándote. Los frutos están esperándote. No caen automáticamente, esperan el gesto del cooferente que llega con intención, que recoge lo que está preparado para él, que no sale precipitadamente antes de que lo recibido se asiente. Los frutos del tercer tipo, el personal, el especialísimo, el que está destinado a ti y solo a ti, están esperando en cada misa que celebras. No en alguna misa extraordinaria. No cuando estés en el estado espiritual correcto. No cuando seas mejor católico. En la próxima misa. Esta semana, si este domingo vas a la parroquia de siempre, con el mismo cansancio de siempre, con las mismas preocupaciones de siempre, si haces el gesto que voy a darte en un momento, el tercer fruto está esperándote. No el domingo perfecto, el próximo domingo. Quiero que entiendas algo sobre Padre Pío en el altar que raramente se transmite con la claridad que merece. Él no llegaba al altar como quien llega al trabajo. Llegaba como quien regresa al único lugar donde el mundo tiene sentido. Los frailes que lo observaban en el momento de la consagración, el momento en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, documentaron algo que ocurría en el rostro y en el cuerpo de ese hombre que no sabían cómo describir. No era éxtasis visible en el sentido dramático, era algo más quieto y más profundo que eso. Era como si el hombre de pie en el altar, el hombre de 60 años con los estigmas vendados, con el cuerpo que lo había martirizado toda la vida, desapareciera momentáneamente, no físicamente, interiormente. Como si en ese momento Padre Pío no estuviera celebrando el sacrificio, sino estando dentro de él.
lo que la teología llama participación del sacerdote en el sacerdocio de Cristo. Los frailes lo veían ocurrir en tiempo real. Y lo que Padre Pío enseñaba es que el fiel bautizado, aunque no sea sacerdote ordenado, tiene acceso a algo análogo, no idéntico, pero análogo, en cada misa a la que asiste. El bautizado que llega como cooferente no solo observa el sacrificio, se une a él. Sus luchas de la semana, las que no tienen nombre fácil, las que se acumulan sin resolverse, las que hacen del lunes un peso antes de que empiece, suben al altar junto con el pan y el vino cuando ese fiel ha declarado su intención de cooferente. Y lo que baja del altar después de la consagración no es solo la gracia general que cae sobre todos los presentes. Es algo específico para ese fiel. La armadura que la semana que viene va a necesitar. La gracia personal que estaba esperando el gesto del cooferente para activarse. El lunes no tiene que llegar con el mismo peso, pero tiene que haber un gesto primero. Lo que Padre Pío dejó como enseñanza sobre cómo transformar la participación en la misa no es un protocolo complejo, no requiere preparación especial, no requiere tiempo adicional dentro de la celebración. Requiere un momento, un gesto de la voluntad antes de cruzar la puerta de la iglesia. No dentro, antes, en el estacionamiento, en la acera, en el banco del auto mientras todavía no bajas. En el momento en que puedes ver la puerta de la iglesia, pero todavía no has llegado a ella. En ese momento, en ese espacio entre el mundo y el umbral, una declaración de intención. No una oración larga, no una fórmula que hay que memorizar exactamente. Una declaración que dice, con las palabras que te salgan, lo mismo que dice la teología de los tres frutos y lo que Padre Pío comprendía cuando llegaba al altar con el corazón preparado. Señor Jesús, vengo a unir mis luchas de esta semana a tu sacrificio en este altar. Te ofrezco lo que tengo, lo que soy y lo que cargo. Hazme partícipe de tu victoria, no espectador de tu sacrificio. Eso es todo. Una declaración, dicha en voz baja o en el pensamiento, antes de cruzar la puerta. Lo que esa declaración hace, según la teología litúrgica de los tres frutos y según la enseñanza que Padre Pío vivió y transmitió durante décadas, es transformar la participación de pasiva en activa. No porque las palabras tengan poder mágico, porque la intención declarada activa lo que la presencia sola no puede activar. El cooferente que entra a la misa con esa intención ya no es el espectador que observa el sacrificio. Es alguien que lleva algo al altar, sus cargas, sus luchas, todo lo que la semana dejó en sus manos, todo lo que el lunes que viene le va a pedir de nuevo. Y lo que el altar devuelve a ese cooferente no es lo mismo que lo que devuelve al espectador que entró sin intención. El tercer fruto espera esa declaración para activarse. Y en los segundos previos al umbral de la iglesia, esa declaración está al alcance de cualquier persona. Esta semana, si hay misa el domingo o cualquier día que vayas, hay algo sobre la acción de gracias después de la misa que quiero que lleves contigo, porque Padre Pío era muy explícito sobre esto y es algo que se pierde casi siempre. Él hablaba de los 5 minutos después de la comunión como el tiempo en que los frutos se asientan en el alma. 5 minutos, no media hora de contemplación, no un ritual especial. 5 minutos de silencio interior antes de hablar con alguien, antes de buscar el bolso, antes de saludar al vecino de banca, antes de volver al mundo que está esperando afuera. 5 minutos de presencia deliberada con lo que acaba de ocurrir. Padre Pío lo decía así: la preparación es el camino de ida, la acción de gracias es el camino de regreso, y en los dos caminos los frutos están esperándote. El camino de ida, la declaración de intención antes de cruzar la puerta. El camino de regreso,
Los 5 minutos de silencio después de la comunión, antes de que el mundo vuelva a entrar. Esos 5 minutos no son tiempo perdido. Son el tiempo en que la gracia personal que la misa preparó para ti llega a donde tiene que llegar. El que sale precipitadamente, el que se pone de pie antes de la bendición final, el que busca las llaves mientras el sacerdote todavía está en el altar, no está cometiendo un pecado. Está dejando caer los frutos antes de que lleguen a sus manos. Un gesto antes de entrar, 5 minutos antes de salir. Eso es todo lo que cambia entre la misa que te deja exactamente igual y la misa que te equipa para la semana. Voy a ser completamente honesto contigo sobre lo que cambió en mí cuando finalmente hice ese gesto. No fue en el primer año después de la muerte de Lucía, cuando yo iba a misa como al único punto fijo que me quedaba y salía con las manos vacías sin saber que estaban vacías. Fue mucho después, cuando ya había leído a Padre Pío en serio, cuando ya había entendido la diferencia entre el espectador y el cooferente. Un domingo ordinario en la parroquia de siempre. No había nada especial en ese día. El sacerdote era el de siempre. La iglesia era la misma. Los bancos llenos de las mismas personas de todos los domingos. Antes de bajarme del auto, antes de caminar hacia la puerta, me detuve un momento. Y dije en voz muy baja, para mí solo: Señor, vengo a unir lo que cargo a tu sacrificio, lo que soy y lo que tengo. Hazme partícipe, no espectador. Eso fue todo. Y lo que ocurrió durante esa misa no fue dramático. No hubo visiones, ni experiencias místicas, ni señales que pudiera mostrarle a alguien como evidencia de que algo había cambiado. Lo que hubo fue una presencia diferente en mi interior durante la celebración. No más concentración, no menos distracción, pero una orientación diferente de mi atención, como si el eje hubiera girado levemente, como si yo ya no estuviera observando algo que ocurre en el altar desde mis propias preocupaciones, sino que estuviera en algo que ocurre en el altar y que incluye mis propias preocupaciones. Al recibir la comunión ese día, me quedé sentado los 5 minutos después, no porque alguien me lo recordara, porque había algo que quería dejar asentarse. El lunes llegó, con sus cosas, con sus exigencias, con los mismos problemas de la semana anterior, pero había algo diferente en mí cuando llegó. No una solución mágica para lo que era difícil, algo más sutil que eso. Algo que solo puedo describir como la sensación de no llegar solo al lunes. Como si la semana viniera equipada de una manera que la semana anterior no había venido. Padre Pío tenía razón sobre lo que estaba esperando en cada misa. Yo había tardado años en ir a recogerlo. Quiero que entendamos algo juntos antes de cerrar. La misa no cambió. El altar no cambió. El sacerdote no cambió. El mismo rito, las mismas palabras, el mismo sacrificio que es el mismo desde el Calvario. Lo que cambia con ese gesto, con esa declaración de intención antes de cruzar la puerta, no es la misa, eres tú. Tú que llegas como cooferente en lugar de como espectador. Tú que llevas algo al altar en lugar de esperar que el altar lo haga todo sin tu participación. Tú que ejerces el derecho espiritual que el bautismo te da y que nadie te había explicado que tenías. Padre Pío veía en el confesionario una y otra vez el mismo patrón. El buen católico que cumplía, que rezaba, que no tenía grandes pecados que confesar y que llegaba con la pregunta que no podía responder sola. ¿Por qué rezo y Dios parece lejos? ¿Por qué voy a misa y la semana sigue igual? ¿Por qué hago todo bien y algo sigue bloqueado? Y la respuesta que Padre Pío daba no era más esfuerzo, ni más devoción, ni más penitencia. Era el nombre de lo que faltaba. La intención del cooferente. El gesto simple que transforma la presencia pasiva en participación activa. Que abre las manos para recoger lo que el altar tiene preparado. Que convierte el cumplimiento dominical en la armadura de la semana que viene.
Estuviste en misa, pero no estuvo misa en ti. Esa frase tiene solución, y la solución está disponible antes del próximo umbral que cruces. Esta semana, antes de entrar a la iglesia, en el estacionamiento, en la acera, en el banco del auto, donde quiera que estés en los segundos antes de cruzar la puerta, una sola acción. Di en voz baja, con las palabras que te salgan: Señor Jesús, vengo a unir mis luchas de esta semana a tu sacrificio en este altar. Te ofrezco lo que tengo, lo que soy y lo que cargo. Hazme partícipe de tu victoria, no espectador de tu sacrificio. Eso, una declaración. Unos segundos. Y después, al terminar la comunión, 5 minutos. Sentado, sin buscar el bolso, sin saludar todavía. Solo 5 minutos de presencia con lo que acaba de ocurrir. Padre Pío pasó 50 años en ese altar, comprendiendo algo que yo tardé años en entender y que ojalá alguien me hubiera explicado antes. La misa tiene preparado algo para ti que excede lo que puedes imaginar desde afuera. La gracia personal, el fruto especialísimo, la armadura que tu semana necesita, está ahí, preparada, esperándote. No en alguna misa futura cuando estés listo, en la próxima misa, esta semana. El gesto está a tu alcance en los segundos antes de cruzar la puerta. Úsalo. Si algo de lo que escuchaste hoy nombró lo que llevas tiempo sintiendo sin poder explicarlo, esa sensación de que vas a misa con fidelidad genuina y algo sigue bloqueado, me alegra que hayas llegado hasta aquí. Hay miles de personas que van a misa con un amor real y que salen semana tras semana con las manos vacías sin saber que estaban vacías. Que nunca escucharon explicar la diferencia entre el fruto general y el fruto personal. Que nunca supieron que hay un gesto antes de la puerta que lo cambia todo. No es su culpa, es una catequesis incompleta sobre algo que la iglesia siempre supo y que algún eslabón dejó caer. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre la fe que produce frutos reales. No devoción decorativa, práctica concreta para personas que están en combate real y que necesitan saber exactamente qué tienen en las manos. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que va a misa con fidelidad y siente que algo no se abre, comparte esto con ellos. No para hacer crecer un canal, sino porque lo que Padre Pío dejó documentado puede cambiar el próximo domingo de alguien que lo necesita esta semana. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.